Mañana viernes. Mañana puedo venir otra vez y ya. Sí, Okay. sí, con eso. Bueno, gracias. Bueno, y así está concluyendo esta conferencia de prensa mañanera con una serie de preguntas de Irving Pineda de TV Azteca. La última fue si se siente atacado por el Instituto Nacional Electoral, por el INE, luego de que pues hubiera tantas opiniones expresadas y aparte esta situación en la que se está buscando pues que no opine el presidente en materia de democracia, en la, en, sobre lo que pueda llegar a ocurrir, sobre los fraudes que se puedan realizar y etcétera, hablando de esto. Bueno, pues el presidente, primero, mire, antes de que analicemos todas las preguntas de Irving, quiero decirle que el presidente, en primer lugar, dice que no hay que extrañarse de las críticas, de los cuestionamientos, que es parte de la democracia. Ante esto que le plantea Irving de lo que asegura Lorenzo Córdoba en un foro, según esto, de ciencia política, en el que se destapa como el priamperredista que es y que dice que pues el presidente López Obrador es populista y ataca al populismo de la forma más terrible. El presidente da una explicación muy interesante que incluso incluye al propio John McCain. No sé si usted sabe quién es John McCain. John McCain fue candidato a la presidencia de los Estados Unidos, conservador, republicano, pero un hombre hecho y derecho, hay que decirlo. Él es veterano de la guerra, ha sido icónico para muchos. En ningún momento tuvo una postura como la del actual presidente Donald Trump, de racismo y etcétera, a pesar de que sus seguidores así lo buscaban, fue siempre muy respetuoso, pero él tenía sus ideas sobre el populismo y el presidente menciona cómo es que acusaba a Barack Obama de ser populista. El mismo Barack Obama, señoras y señores, cayó a Enrique Peña Nieto, le cerró la boca, el pico, a Enrique Peña Nieto al decirle, a ver, Peña, pues yo soy populista, ¿no? ¿Cuál es el pinche problema de eso, no? Disculpe, por favor, tápele los oídos a los chiquillos si nos están escuchando. Este es un programa para adultos, no se olvide de eso. Lo que sí es que el presidente dice, a ver, ellos dicen que yo soy populista. Lorenzo Córdoba dice que yo soy populista, según el presidente. Bueno, pues yo le digo a ellos, en mi libertad, así como su libertad, con la libertad que ellos tienen de expresarse, que ellos son unos conservadores. Y pues da una serie de datos interesantísimos. Dice, todo esto tiene mucho trasfondo, viene desde hace muchísimo tiempo. Y es cuando empezaron con estos publicistas que trajeron desde Estados Unidos, de España y de Venezuela para acabar con nosotros. Empezaron con esta estrategia de López Obrador es un peligro para México. Asegura el presidente que tan pronto escuchó eso de el peligro para México se rió, le dio risa y pensó pues que no les iba a funcionar y que tan no les funcionó que tuvieron que hacer fraude, pero que en efecto la repetición de esto del peligro para México, del populismo, de lo de Venezuela, pues afectó de cierta forma, como afecta la gran mentira que se estudia en cualquier universidad eh, sociológica sobre el caso de Joseph Goebbels, el principal propagandista de Adolf Hitler durante pues el régimen del Partido Nacional Socialista en Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Así lo plantea el presidente López Obrador. Dice que, bueno, pero que de todos modos la situación es completamente distinta, que por eso hoy habla de las benditas redes sociales, porque desde las redes sociales la gente ha podido abrir los ojos y enfrentar al toro por los cuernos. Hoy no solamente es Televisa, no solamente es Irving Pineda hablando en sus espacios de TV Azteca, hoy no solamente es Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula, hoy no solamente es Ciro Gómez Leiva en Grupo Imagen, hoy no solamente le decía es una Denise Merker en Televisa o los que tengan ahí a Daniel de Iturbide, no, hoy usted que nos ve y que nos... Y tampoco, hay que aclararlo de esta forma, tampoco es mi querido amigo Vicente Serrano solamente o este servidor Antonio Ruiz hablando de estos temas, es usted. Y eso es lo más interesante y lo mejor que existe. Nosotros sí tenemos aquí el micrófono, pero el micrófono es de todos. Y el que se dio cuenta y el que cuestiona es usted. Eso es lo importante. Mire,
Irving le hace una serie de preguntas muy interesantes al presidente, hay que ser muy honestos, ¿no? En primer lugar, pues le pregunta, pues, cuál es el argumento de la Consejería Jurídica ahora que están cuestionando y piden una consulta al INE por esta exigencia de que se guarde el presidente los comentarios sobre las elecciones. El presidente dice que simplemente están ejerciendo su derecho a manifestarse, a informar al pueblo, a la libertad de expresión, y que la consulta es para saber si el INE le va a permitir al Poder Ejecutivo hablar sobre la democracia en México, hacer valer la democracia, que si se puede hablar de que no debe llevarse a la práctica siempre lo de siempre, ¿no? Los fraudes, la compra de votos, las maldades de siempre. Y aquí, señoras y señores, tenemos que ser muy honestos. Hay que verlo, ahí sí, fíjese, con muchísima objetividad. Lorenzo Córdoba, como consejero presidente, Ciro Murayama, utilizando una serie de palabras rebuscadas y domingueras o sabatinas, de las que siempre utilizan, intentan convencer a la gente de que el discurso del presidente podría ser incendiario en una elección, cuando, si le soy perfectamente honesto, e insisto una y otra vez, no le estoy defendiendo en esta situación, pero si le soy perfectamente honesto, señoras y señores, en ningún momento yo he escuchado en la conferencia mañanera, y mire, la cubro desde que comenzó, en ninguna conferencia mañanera he escuchado que el presidente López Obrador haga un llamado a votar por un partido u por otro. En ningún momento he escuchado que el presidente diga, vote usted por Morena, vote usted por la izquierda, vote usted por el Partido del Trabajo, por el partido... No, vote usted por Juntos Haremos Historia, ¿no? Si se ha referido a elecciones, ha sido para denunciarlas, para hablar de los fraudes electorales. Esa sí es una realidad y esa sí es una claridad que tenemos que enfrentar. Pero, insisto, en esto el consejero presidente Lorenzo Córdoba, el otro de los consejeros más importantes, entre comillas, Ciro Murayama, pues hablan de cómo es que hay una intervención, y todo esto es por la realidad que tienen ellos. ¿Quiénes son ellos? Ayer, Lorenzo Córdoba se quita la máscara, y qué bueno. Lo importante aquí es que nos quitemos todos la máscara y que podamos decir cuál es nuestra ideología. Ayer, Lorenzo Córdoba se quita la máscara y en un supuesto foro de ciencia política, pues definitivamente se destapa como priamperredista. Ya, y qué bueno que se destape. Qué malo para nosotros los mexicanos, porque Lorenzo Córdoba debería ser el árbitro, como bien menciona John Ackerman, de las elecciones, el árbitro de ese organismo, de ese instituto, que en efecto puede ser muy subsidiado por el gobierno, pero tiene que ser autónomo y tiene que garantizar la democracia en México, elecciones libres y democráticas. Irving Pineda le pregunta al presidente López Obrador, ¿se siente censurado? Bueno, ya saben, ¿no? O sea, como si fuera... Ya son preguntas con cierta jiribilla. Y a mí, si me lo preguntara, pues me reiría un poquitín, ¿no? de la pregunta, pero lo que responde López Obrador es que no es que se sienta censurado, sino que sabe que tienen una visión distinta a la suya, siente que tienen una visión distinta a la suya, y que han tenido sus diferencias, pero que respetan a la institución. Eso sí, menciona, a ver, Irving, ¿cuántos fraudes no han pasado por el INE y se hicieron de la vista gorda? Irving no dice nada, ¿no? Eso hay que responderlo, ¿no? Si uno te dice, oye, ¿cuántos fraudes no pasaron por el INE? ¿Se hicieron de la vista gorda, sí o no? Se queda callado, qué bueno, ¿no? Porque ahí sí, en una entrevista uno tiene que ser imparcial y quedarse calladito. Bueno, dice el presidente López Obrador que hay consejeros que todavía no eran consejeros, pero que por eso llegaron a ser consejeros, que firmaron en el 2006 un manifiesto asegurando que la elección que se dio fue completamente libre, con transparencia y legalidad. Y está hablando, obviamente, de Lorenzo Córdoba, de Ciro Murayama, y pues de estos impresentables, que son más conservadores que, pues, ¿quién será? Que Porfirio Díaz. Así de conservadores son. Son más, a ver, déjeme checarlo por ahí, pero ¿sabe qué? Esto es muy importante que lo podamos plantear porque es el tema de hoy.
Ese y con lo que comienza la conferencia de prensa mañanera. Algo que es, híjole, desgarrador. Hoy, señoras y señores, es el día de la conmemoración de los derechos humanos. Y fíjese, hace aproximadamente una quincena, una periodista de Sinaloa llevó el caso de su hijo. Ella asegura que su hijo fue acusado injustamente de un crimen que no cometió, fue torturado, fue sentenciado en el Estado de México a pasar varios años en prisión, que ya se le cumplió su condena y que sigue en prisión por irregularidades, por vicios en el proceso. El presidente López Obrador se refiere a estos dos casos hoy en la conferencia mañanera y lleva a la secretaria de Gobernación, a Olga Sánchez Cordero, y a Alejandro Encinas para hablar del otro caso, un caso que también es desgarrador. En tiempos de Felipe Calderón, hay que decirlo así, violaron y asesinaron a una señora de la tercera edad indígena en Veracruz. La violaron y la asesinaron miembros del ejército. Y la postura oficial era que supuestamente, la postura oficial, imagínese usted, de declaración de Felipe Calderón, del presidente de la República, fue que la señora había muerto de una gastritis aguda. Hoy, en primer lugar, Olga Sánchez Cordero, vamos a ir a ese tema en unos momentos más, habla del caso del joven, pero Alejandro Encinas da a conocer la postura, la posición oficial del gobierno de México. Porque se había dicho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que según ellos, el gobierno de México continuaba con esa postura. Hoy, el subsecretario de Gobernación para los Derechos Humanos, Alejandro Encinas, en primer lugar, da a conocer las pruebas de cómo los médicos determinaron que esta señora sí fue violada de la forma más horrible. No se lo voy a detallar, ya lo detallaron en la conferencia de prensa mañanera, los detalles son extremadamente crudos. Fue violada una señora de la tercera edad de la forma más espantosa. Sobrevive esta violación en la que incluso, pues hay que decirlo, utilizan instrumentos punzocortantes. Es algo horrendo. Sobrevive y fallece en el hospital. Se da a conocer el reporte real de los médicos, pero después la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de ese entonces, obviamente la cual favorecía a Felipe Calderón, dio a conocer que había muerto por cuestiones gástricas. Y el mismo Felipe Calderón dijo que la señora había muerto por una gastritis. Imagínense qué cabrón. Bueno, pues hoy Encinas dice que no es cierto, que eso es inaceptable. La conclusión de Felipe Calderón es inaceptable, dice Alejandro Encinas, y reabre el caso para que vuelva a ser investigado. Bien ahí. Pero bueno, hablemos del otro caso, el caso de este joven de Sinaloa. Mire, no quiero hacer una crítica así nomás al aire, pero la secretaria de Gobernación llega primero a echarse flores a sí misma a la conferencia de prensa mañanera, asegurando que ella siempre ha luchado por los derechos humanos y etcétera. Sí, en efecto, ella fue una de las principales promotoras en la Suprema Corte de Justicia sobre la liberación de Florence Cassé, por ejemplo. ¿No? Sí, es cierto, ha luchado por los derechos humanos, pero yo creo que las acciones hablan más que las palabras. Bueno, llegó Olga Sánchez Cordero, nos da su currículum vitae en la conferencia mañanera, nos dice que ella todo lo bueno que ha hecho en la vida, pero bueno, eso lo plantea ahí, ¿no? Se echa sus flores y después, con un lenguaje muy jurídico de entendimiento único para abogados, pues dice que explica lo que pasa con este joven que continúa en prisión y simplemente, señoras y señores, hace un llamado al Poder Judicial al debate sobre los procedimientos, a que se ponga por delante los derechos de las personas, al debate nada más. Pero de solución, nanay. Y yo veía en el presidente pues una insatisfacción. Interviene en la conferencia de prensa la mamá de este muchacho, que se llama Rafael, no han dado a conocer su apellido y qué bueno, porque es parte del proceso. Interviene la señora madre
de este muchacho, y le dice al presidente López Obrador: oiga, es que hay varias precisiones, la secretaria de Gobernación dice que él estuvo acusado por esto y no es cierto, la verdad es que está enfrentando muchas situaciones terribles, y le pide a la secretaria de Gobernación que responda por qué su hijo sigue preso y por qué sus torturadores siguen libres. Indignado, el presidente López Obrador interviene para decirle a la secretaria de Gobernación: oiga, a ver, dígame por favor, secretaria, ¿puedo indultarlo? Porque si así es la situación, lo indulto ahora mismo. En estos momentos lo indultamos. La respuesta es no, por proceso. Es más, vamos a ver este momento. Es un momento difícil, es nuestro punto 5 en la agenda, doña Ceci, don David. Vamos a ver este momento, es verdaderamente desgarrador. Va. Muchas gracias. Estuve aquí hace 15 días con usted exponiéndole mi caso y con todo respeto quiero comentarles que sé exactamente cuál es la situación jurídica de mi hijo, porque la he vivido y la he sufrido 13 años. Una precisión para la señora secretaria es que sí lo detuvieron y lo acusaron de delincuencia organizada, de armas, y usted dijo que por traer droga, y no fue así, no había droga, ¿sí? Bueno, yo no sé mucho de leyes, pues lo que yo tengo claro es que mi hijo Rafael tiene 13 años encarcelado siendo inocente. Que como dijo usted, señora secretaria, se repuso el procedimiento para que se investigara la tortura que él denunció y que después de 4 protocolos de Estambul que le han practicado, se concluyó que sí fue torturado. Y también sé que luego de analizar el caso, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas solicitó al gobierno mexicano la liberación de mi hijo y la reposición del daño. También sé que desde hace 3 años él ya pagó su condena y que aún así lo mantienen retenido, ¿sí? Dice usted que por cuestiones legales, que son procedimientos legales del Poder Judicial, etcétera, ok. Precisamente por eso hace 15 días yo le dije a usted, señor presidente, que quizás esto podía ser, que usted me dijera: no, es que esto tiene que ver con el Poder Judicial y que no les correspondía al Ejecutivo, y en parte está bien, pero también me dijo que sí hay una responsabilidad de que haya un Estado de Derecho, respetando, claro, la autonomía de los otros poderes, ¿no? Yo creo que se requiere más que conocimientos jurídicos para hacer justicia. Yo creo que, como usted, yo me quedo en este momento, usted dice, se abre el debate, está bien, se abre el debate, el tema, y mientras, yo voy a seguir esperando a que mi hijo salga. ¿Cuántos años más? ¿Cuántos meses más? El juzgado está cerrado, las investigaciones de tortura siguen encarpetadas. Entonces, yo acudí aquí, señor presidente, porque la verdad es que ya no tenía más a dónde ir. Acudí con usted porque millones de personas votamos por usted y creemos en que en verdad va a haber un cambio. En que va a haber un cambio. Usted ha hablado de que no va a haber corrupción, de que va a haber una legalidad y que no va a haber impunidad. Entonces, también sé que de acuerdo al acuerdo, que usted firmó un acuerdo en abril pasado, un acuerdo en donde a través de la Secretaría de Gobernación se han liberado a más de 40 personas para que no les dé COVID. En la Fiscalía son muchos más.
a través de la Fiscalía, que es independiente. Entonces, yo creo que este caso tiene que ver también con voluntad política. Y bueno, por último, yo solo quiero que usted o quienes están ahí me respondan, ¿por qué mi hijo, que tiene 13 años preso por una condena injusta y que hace 3 años debía estar ya conmigo, libre, con su familia, en libertad, porque sigue preso? ¿Y por qué los torturadores, que esos sí son delincuentes con placa, siguen libres y tan campantes? Yo quisiera saber si eso es un Estado de Derecho, señor presidente. Bueno, nada más hacer aquí una pregunta a la doctora Olga Sánchez Cordero. ¿Puedo, como titular del Poder Ejecutivo, indultarlo? ¿Me permite, señor presidente? Porque si puedo, lo voy a hacer hoy mismo. De verdad que el asunto que nos trae aquí la mamá de Rafael es verdaderamente una injusticia por todos lados por los que se vea, porque la reposición del procedimiento es precisamente para investigar la tortura y ya hay 4 protocolos de Estambul que determinaron que efectivamente fue torturado. Entonces, es paradójico que por una parte ya estuvo 10 años cumpliendo la sentencia del incidente, ahora tiene 13 años privado de su libertad y ya las sentencias son inexistentes en virtud de la revocación que se hizo para reponer el procedimiento. La respuesta, presidente, es la siguiente. El indulto procede cuando hay sentencias definitivas. En este momento, todas las sentencias son inexistentes por la reposición del procedimiento. Entonces, ahí sí estamos en un tema. Estamos tratando de ver, porque estamos muy de la mano con la Defensoría Pública. La Secretaría de Gobernación y la Defensoría Pública del Poder Judicial en muchas ocasiones están coordinándose precisamente en los casos. Pero el caso de este muchacho es verdaderamente una tragedia jurídica, presidente. No hay sentencias. Entonces, si me permite, vamos a ver cuáles alternativas tenemos. El indulto procede únicamente con sentencia definitiva. Entonces, déjeme analizar y con muchísimo gusto traemos una respuesta a la señora y desde luego estamos viendo todas las posibilidades jurídicas para obtener la libertad de su hijo. ¿Te parece que el lunes tenemos una respuesta aquí? Presidente, ¿me permite? Yo creo que con el tema de tortura, presidente, un juez sensible le otorgaría la libertad de inmediato, con los protocolos de Estambul. Se lo otorgaría de inmediato. Voy a hablar con el presidente de la Corte el día de hoy y el lunes te damos una respuesta. Más adelante, Alejandro Encinas también habría, señoras y señores, de señalar que él, pues evidentemente también considera que la jueza que lleva este caso allá en Veracruz, me parece que es en el Estado de México, se lo voy a clarificar, la jueza que lleva, no es en Veracruz, me equivoqué, la jueza que lleva el caso, creo que es en el Estado de México, tiene que, en todo caso, la responsabilidad de lo que está ocurriendo. Tiene la responsabilidad, señoras y señores, porque en efecto debió haber tenido la sensibilidad suficiente, como dice la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de pues liberar a esta persona ante una pues confirmación de que hubo tortura. Eso es lo más preocupante del caso. Ahora bien, lo que responde Olga Sánchez Cordero al presidente
es que no puede indultar el presidente. El indulto procede cuando hay sentencias definitivas, pero como en este caso se está reponiendo el proceso, que es lo mismo que le está ocurriendo, por ejemplo, a un Israel Vallarta, pues no puede ser así. Imagínense lo terrible, lo desgarrador que es esto para una familia, para el joven que está ahí en prisión. Mire, es un tema que a muchos nos causó que se nos fuera el aliento, que nos doliera muchísimo. No sé si usted vio la cara del presidente cuando la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, le informa que no puede indultar al joven. Mire, o sea, vemos a un presidente López Obrador actuar como cualquier otro ser humano lo haría. Sí, él es el presidente de todos los mexicanos, pero su poder como presidente le permite indultar a presos. Y yo lo vi ahí como lo mismo que yo creo que hubiera hecho un Vicente Serrano, que hubiera hecho una Meme Yamel, que usted que nos ve y que nos escucha seguramente hubiera hecho. Estoy convencido que lo plantea así el presidente López Obrador. Lo tenemos ahí indignado por lo que está escuchando, por esta situación, y diciendo, a ver, licenciada Sánchez Cordero, yo puedo indultarlo, porque de ser así, lo indulto hoy mismo. Imagínese usted, así se lo plantea el presidente en la conferencia de prensa a la secretaria, y no puede. Yo no sé si vio usted el rostro del presidente López Obrador ante esta situación, la cara que hizo, que es verdaderamente pues de desconcierto, de sorpresa, de indignación, de impotencia, porque imagínese usted, ni el presidente de la República puede indultar a este joven, ni siquiera el presidente de la República puede indultar a este joven. Vaya que es desgarrador esta situación, vaya que es preocupante. Y este es ese sistema político que nos dejaron y ese sistema judicial que nos dejaron. Le voy a pedir a don David a ver si nos puede echar una llamadita. Se nos cortó la transmisión de Skype, pero por supuesto que quiero dar estos comentarios a título personal y con mi rostro, con mi nombre y apellido, para que no quede así nada más como que sí, como que no. Así que estamos en la reconexión por ahí con ustedes, a ver, para que podamos tenerlo por ahí. Porque después de esto, después de esta situación tan lamentable, tan impotente para muchos mexicanos, de que ni siquiera nuestro presidente puede indultar a un joven inocente. Imagínese usted, a un joven que está en prisión a pesar de que ya cumplió con su condena. Llegó el comentario de Marco Olvera, híjole, creo que con muchísima fuerza esa conferencia de prensa mañanera, porque estamos hablando de un poder judicial absolutamente corrupto, al que en efecto están intentando limpiar y barrer desde arriba para abajo y etcétera, pero es absolutamente corrupto, vicioso, lleno de vicios, lleno de situaciones terribles, con infiltrados. Y Marco Olvera le pregunta al presidente, algunos no se lo tomaron muy a bien, pero yo creo que es una situación muy loable de cuestionar. Mire, ya esto es lo último que vamos a comentar en estos momentos antes de que sigamos con las transmisiones, pero le plantea a Marco Olvera que al ver el caso de este joven, de la señora indígena Ernestina Asensio, violada por miembros del ejército, de la forma más horrenda y asesinada por miembros del ejército, y sin enfrentar justicia para sus familiares, y al ver, por ejemplo, que regresan a un general, Salvador Cienfuegos sin consecuencias, y que quieren extraditar a México a Genaro García Luna también sin consecuencias, pues nos hace sentir a los mexicanos como que hay una justicia de ricos y de pobres, como que es algo verdaderamente indignante para todos, como que seguimos en una problemática muy dura. El presidente le aseguró que no comparte su punto de vista, pues nunca ni siquiera se habían planteado estos temas, eso sí es cierto. Dijo que con la señora indígena ya se está reabriendo el caso y que en el asunto del general también tiene que ver con la justicia porque existen acuerdos y no significa que vaya a haber impunidad. Hablando de García Luna, dice,
bueno, pues fue ahí la Fiscalía la que lo solicitó y por mero trámite la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene que hacerlo. Pero precisamente ahí es donde yo quisiera que el presidente escuche el clamor del pueblo. No estoy diciendo que Antonio Ruiz represente el clamor del pueblo, pero yo he escuchado esto muchas veces. Esta indignación que sentimos muchos mexicanos ante lo que ocurre precisamente con un general Salvador Cienfuegos, con un Genaro García Luna. Mire, señor presidente, si nos está viendo y nos está escuchando, con muchísimo respeto, con toda la humanidad que nos acaba usted de demostrar tener, al sentirse indignado por el caso de este joven y querer indultarlo hoy mismo y no poder hacerlo, sí le quiero plantear que alguien en quien usted confía muchísimo, lo ha dicho una serie de ocasiones, Anabel Hernández, a quien sin censura aseguró que Genaro García Luna tiene a muchos plantados en la Fiscalía General de la República, tiene a muchos tapones en la Fiscalía General de la República, tiene sujetos, y esto también nos lo han dado a conocer expertos en este espacio, tiene a infiltrados en todas las policías de México. Y si de pronto regresara Genaro García Luna a México, no podemos tener esa ingenuidad de pensar que aquí sí va a ser juzgado, porque no fue juzgado o no enfrentó las consecuencias el general Salvador Cienfuegos. El general Salvador Cienfuegos, por ejemplo, fue investigado durante un largo tiempo en los Estados Unidos y acusado de una serie de situaciones gruesas relacionadas al narcotráfico en ese país, con una serie de pruebas. Tan duras fueron esas pruebas, tan contundentes fueron esas pruebas y tan importante es el personaje en cuanto a sus contactos, que la jueza que llevaba el caso acá en los Estados Unidos, en Nueva York, le negó que llevara a cabo su proceso en libertad. Y después, por un acuerdo, llegó a México y en menos de 27 minutos desde que bajó del avión, 27 minutos, la Fiscalía General de la República, esa en la que usted dice tener tanta confianza, lo dejó ir, simplemente notificándole que había una carpeta de investigación en la que él, de la que él es parte. No podemos quedarnos de brazos cruzados y considero que este sí es el clamor de la mayoría del pueblo. Desde las esferas del poder obviamente querían el regreso sin ningún tipo de consecuencia del general Cienfuegos, lo sabemos perfectamente, y entendemos que tal vez pueda haber muchísima presión de esas cofradías poderosas, pero creo que todavía hay forma de darle al pueblo de México la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Y creo, lo digo de la forma más honesta, con el corazón en la mano, que regresar a Genaro García Luna a México sería el peor error que se podría cometer. Si se puede, no estoy seguro de cómo es el proceso de extradición, pero si se puede llegar a una rectificación, sería fantástico para todos los mexicanos. En México no hay justicia, no todavía. Entendemos que usted, señor presidente de la República, está buscando acabar con la corrupción, solidificar a nuestras instituciones, pero todavía no hay justicia. Todavía ese poder judicial es absolutamente corrupto, corrupto hasta la médula, lleno de vicios, lleno de situaciones adversas. Por ahora no puede regresar alguien como Genaro García Luna y tenemos que seguir exigiendo, no siendo llamados al debate como lo hace la Secretaría de Gobernación o a que se respeten los derechos, sino con acciones, con actos, ya, de inmediato, que se libere a los inocentes en las cárceles, que en su mayoría son gente de escasos recursos. Siempre se dice eso en el derecho mexicano, siempre se platica esto entre los abogados, y ahora es una máxima de muchos en la vida real, en las calles, que las cárceles mexicanas simplemente están llenas de pobres. Los ricos salen como si nada. Señoras y señores,
le voy a pedir por favor a usted que nos